Buenos días a todos mis hermanos de la Vid Iglesia Bíblica y a aquellos que nos están viendo por este medio de Facebook, de la página de nuestra iglesia. Hoy es 29 de marzo de 2020. Nuevamente este domingo no pudimos reunirnos en nuestra iglesia debido a la prevención que nuestras autoridades nos han pedido de permanecer en casa, y aprovechamos este recurso que Dios nos ha dado para compartir el mensaje de la palabra de Dios de esta mañana. Les recuerdo que estamos viendo la carta a los Efesios y en esta ocasión vamos a compartir el mensaje de la porción que abarca el capítulo 3 del versículo 14 al 21 de la carta a los Efesios. Y en esta porción vamos a ver la segunda oración de Pablo, ¿sí? Recordemos que en esta carta encontramos dos oraciones del apóstol Pablo. La primera oración la vimos en el capítulo 1 del versículo 15 al 23. Y en esa oración el apóstol Pablo se enfoca en pedir que los creyentes efesios puedan conocer. Pero en esta segunda oración, que está en el capítulo 3 del versículo 14 al 21, Pablo se enfoca en que los efesios puedan ser. Déjeme hacer una breve introducción antes de entrar de lleno al mensaje. En esta carta del apóstol San Pablo a los Efesios nos expone de una manera sublime la obra que hizo Dios en Jesucristo para beneficio de toda la humanidad perdida a causa del pecado. Pablo, con palabras elocuentes, nos revela en esta carta el propósito eterno de Dios que lleva a cabo en Cristo Jesús. Propósito que se lleva a cabo mediante la iglesia, por medio de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de ella. Esta carta a los Efesios forma parte de un grupo de cartas que Pablo escribió desde la prisión en Roma, muy probablemente entre los años 62 y 63 después de Cristo. Este grupo de cartas lo conforman Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. La carta a los Efesios se escribió como una carta circular. Es decir, no fue especialmente dirigida a los creyentes de Éfeso. Se hicieron varias copias de esta carta. Por eso era una carta circular. Se hicieron varias copias y fueron distribuidas a las iglesias del área de Asia Menor. Y esta carta enviada a Éfeso es una de las copias que tenemos preservadas. De manera que al inicio de su carta, en el versículo 1 del capítulo 1, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en... Y ahí habría que poner la iglesia local a la cual se le llevaba esa copia. En este caso tenemos preservada la copia que recibió la iglesia de Éfeso. Así como la epístola a los romanos amplía los pensamientos que Pablo presenta en la carta a los Gálatas, así también en Efesios Pablo amplía los pensamientos que encontramos en la carta a los Colosenses. El doctor B.H. Carroll, un pastor y escritor cristiano que tiene algunas obras, entre una de ellas es su comentario
de la Biblia. El doctor Carroll dice que en esta carta de Efesios se enfatiza la relación de Cristo con la iglesia, haciéndose más énfasis en la iglesia que en la persona de Cristo. En cambio, en Colosenses enfatiza la grandeza de Cristo en relación con el creyente, en relación con el Padre. Estas dos cartas son complementarias y a veces van paralelas, la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses. Esto fortifica la idea de que Pablo, después de haber escrito a los Colosenses, decidió escribir una carta que circulara entre las demás iglesias del área, siendo Éfeso la ciudad principal. Él quiere confirmarles en la gloriosa tarea de vivir victoriosamente sobre la tierra para lo que ha sido y siempre será el propósito de Dios, su gloria eterna. Recordemos las dos grandes divisiones de esta preciosa carta a los Efesios. Primera división, posición del creyente en Cristo, y abarca desde Efesios 1, versículo 1, hasta Efesios 3, versículo 21. La segunda parte de esta carta, la conducta del creyente en el mundo. Esta abarca desde el capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 24. Es decir, que en la primera parte de esta carta, Pablo quiere que los creyentes aprendan y conozcan la verdad. Y en la segunda parte, Pablo quiere que los creyentes vivamos lo aprendido. Por eso siempre las cartas constan de dos partes: una parte doctrinal, teológica, de enseñanza de grandes verdades, y una segunda parte que tiene que ver con la vida práctica, con la vida cristiana, con la ética cristiana y de cómo debemos vivir los creyentes. Haciendo un repaso de lo que ya hemos visto, en esta primera parte de la carta hemos visto el saludo de Pablo como primer punto. Luego Pablo nos habla de las grandes bendiciones espirituales que hemos recibido de Dios por medio del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego nos habla de su primera oración, ahí Pablo. Enseguida nos habla de la salvación por gracia, esta gran salvación por la gracia de Dios. Y habla también de la unidad de judíos y gentiles en Cristo, en un nuevo cuerpo que es la iglesia, donde compartimos un mismo llamado, una misma herencia espiritual y somos conciudadanos del cielo. Y por último, Pablo habla de la revelación del misterio de Cristo, misterio que estuvo oculto y que ahora ha sido revelado, y la administración de la gracia de Dios que él recibió, y nos habla aspectos íntimos de su ministerio. Vamos a entrar entonces a esta segunda oración de Pablo, Efesios 3 del 14 al 21, y el énfasis es que Pablo ora que ustedes puedan ser. Procedo a la lectura de esta porción. Dice así la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas, Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria
en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta bendita palabra que nos has dado por medio de tu apóstol Pablo, esta carta a los Efesios, y vamos ahora a meditar en esta porción de esta carta que se refiere a esta segunda oración que hace el apóstol Pablo. Señor, qué oración tan grande, qué oración tan sorprendente tenemos aquí. Vemos la actitud de Pablo dirigiéndose a ti y pidiendo para los creyentes cosas que van más allá de lo que nosotros normalmente pedimos en oración. Ayúdanos a entender estas verdades, estos principios que nos has dado aquí para nuestra vida diaria, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Empezamos entonces por el versículo 14 que dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, por esta causa. Pablo retoma el pensamiento que había interrumpido debido a una explicación sobre su ministerio, como podemos ver en Efesios 3:1. En Efesios 3:1 dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, y ahí empieza a hablar del misterio de Cristo, del ministerio que recibió. Pero ahora retoma esta oración en el versículo 14 y dice: por esta causa. Por esta causa se refiere al capítulo 2, en donde Pablo describe que los gentiles, es decir, todos los pueblos y naciones y etnias que no son del pueblo judío, que ahora estos gentiles habían sido antes y lo que ahora son por su unión con Cristo. Ellos habían pasado de muerte a vida, de pobreza a riquezas espirituales, de ser apátridas a ser conciudadanos de los santos, de estar alejados a estar cercanos por la sangre de Cristo. Por todo esto es que Pablo ora y dice: por esta causa. Y dice él: doblo mis rodillas. Doblo mis rodillas. Pablo expresa una actitud interna de reverencia, humildad y adoración al orar. Quizá en el momento de escribir la carta no se puso de rodillas físicamente. Quizá expresa esta actitud o posición del alma, de reverencia, de humildad. Esto no quiere decir que siempre que oremos debemos hacerlo de rodillas. La oración podemos hacerla de pie, caminando, sentados, reclinados. Pero lo importante es que siempre nuestro espíritu debe estar de rodillas, es decir, en humildad y reverencia a Dios. ¿Cuántas veces en nuestras reuniones, cultos, reuniones de adoración, de oración, hemos dejado de postrarnos de rodillas ante el Señor? Creo que hemos olvidado esto. ¿Sí? Necesitamos recordar esta actitud de reverencia y adoración delante de nuestro Padre Celestial. Y luego Pablo dice que dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dirige esta oración al Padre. En un sentido general, Dios es el Padre de toda la humanidad porque Él es el Creador, Él es su Creador, como dice Hechos 17, 28 y 29, en donde Pablo está ahí en el Areópago, en Atenas, dando un mensaje a los creyentes, a los ciudadanos ahí de Atenas, y les está diciendo que
los seres humanos hemos sido hechos de un solo linaje, todas las razas. En ese sentido, Dios es Padre, creador de la humanidad. Pero en un sentido más particular, Dios es el Padre de todos los creyentes, pues Él nos ha engendrado en su familia espiritual. Dice Gálatas 4:6, voy a leerlo. Gálatas 4:6 dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Abba Padre. Entonces, en el sentido específico, Dios es el Padre de todos los creyentes, pero también en sentido único, Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo cual nos muestra la igualdad entre el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios en sentido único, como dice San Juan 5:18. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan 5:18. Dice aquí la palabra de Dios: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora bien, el versículo 15 dice, ahí en Efesios 3, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Todos los seres creados, trátese de ángeles o de seres humanos, le debemos nuestra existencia a Dios, no solo como individuos, como parte de una familia. Toda paternidad en el universo deriva su nombre del Padre, de Dios el Padre. La paternidad de Dios es el plan original, es el ideal. La paternidad de Dios el Padre es el prototipo de toda relación paterna. En última instancia, todos los redimidos en el cielo y en la tierra tenemos al Padre como cabeza de la familia de Dios. Nos debe quedar muy claro que Dios es un Padre amante y que desea lo mejor para sus hijos. Y quiero recalcar esto en este tiempo que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, en México, en nuestra ciudad Zapopan, Jalisco, sino a nivel de todo el mundo. Esta situación de la pandemia por el coronavirus, en donde muchas personas por diferentes causas están sucumbiendo a este virus, y el mundo en este tiempo está con temor, con zozobra, con temor a la muerte. Pero Dios es un Padre bueno y Él tiene un propósito en esta situación que estamos pasando, haciéndonos ver la fragilidad que tenemos como seres humanos, la necesidad de pensar en las cosas espirituales, en las cosas eternas. Y Dios está tratando con nuestra soberbia, con nuestro orgullo, y hacernos ver que dependemos de alguien más grande que nosotros, que es nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Vamos a ver ahora, a partir del versículo 16 al 19, una serie de peticiones que el apóstol Pablo hace. Estas peticiones que vamos a ver están conectadas entre sí una de la otra y van formando una progresión, diríamos, ¿sí? Como una especie de pirámide que empieza en una base y llega hasta la cima de la pirámide a una culminación. Y vamos a empezar con el versículo 16. Dice así: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu.
para que os dé, dice Pablo. El motivo por el que Pablo dobla sus rodillas para orar es sorprendente. No está pidiendo por necesidades físicas. No está pidiendo por necesidades materiales. No está pidiendo por sanidad para los que amamos. No está pidiendo por trabajo o por protección. Y luego dice Pablo, conforme a las riquezas de su gloria. Además, lo que Pablo pide, como lo vamos a ver, lo pide con tal abundancia que sea conforme a las riquezas de su gloria. Una persona rica puede dar de sus riquezas. Puede dar diversas cantidades. Inclusive si da una pequeña cantidad hasta provocaría risa, ¿no? Que una persona rica dé de sus riquezas una pequeña cantidad. Pero esto no sería conforme a sus riquezas. Bueno, pues Pablo está pidiendo que Dios les dé a los creyentes conforme a sus riquezas. Y como el Señor es infinitamente rico en gloria, imagínese lo que Pablo espera que reciban los santos. No está pidiendo de las riquezas de Dios, está pidiendo conforme a sus riquezas. ¿Por qué deberíamos pedir tan poco a un rey tan grande? John Newton, un compositor cristiano de himnos, escribió la siguiente estrofa. A un rey acudes tú, grandes peticiones puedes hacer, pues su gracia y poder tales son que nunca demasiado has de pedir. Y en este momento podemos pedirle a Dios, Dios, Padre Santo, te pedimos, Señor, detener el avance de esta pandemia, Señor. Volvemos a ti, Padre, tú que todo lo puedes y que tus riquezas son infinitas en gloria. Te rogamos, Señor, guiar a los médicos, guiar a las instituciones de salud, en general a todas las gentes para que, Señor, podamos ser cubiertos con tu gracia y detener esta pandemia. Para Él no hay imposibles. Pero, ¿qué pide Pablo para los santos? Vamos a ver la primera petición que hace ahí en este versículo 16. Primera petición, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La bendición que se busca es poder espiritual. Poder espiritual para ser cristianos maduros, estables, sabios e inteligentes. El Espíritu Santo es quien puede impartirnos este poder. Obviamente, el Espíritu Santo puede darnos fuerzas con la condición de que nos alimentamos de su palabra, que tomemos el aire puro de la oración, que es la respiración espiritual, y que estemos practicando el servicio a diario a nuestro Señor. Este poder se experimenta en la parte espiritual de nuestra naturaleza. Recordemos que nuestro ser está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Y es el hombre interior, nuestra nueva naturaleza espiritual, el que se va renovando cada día. Aunque es de Dios, nuestro hombre interior necesita desarrollo, crecimiento y fortaleza. Dice, para que habite Cristo en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Pablo dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esta es una segunda petición. Como resultado de ser fortalecidos en el hombre interior, somos capacitados para que Cristo habite en nuestros corazones. No está pidiendo Pablo aquí orar para que Cristo entre por primera vez, porque Cristo ya mora en el creyente. Más bien Pablo ora para que Cristo esté en él como en su casa, que esté cómodo,
que Cristo tenga acceso a cada instancia o área de la casa, que Cristo no sea entristecido por palabras, pensamientos, motivos o acciones de pecado, que goce de una comunión constante con el creyente. Pablo está pidiendo que Cristo habite en el corazón del cristiano, que el corazón del creyente venga a ser el hogar de Cristo, un lugar donde a Él le guste estar, así como Jesús en su ministerio terrenal, en su vida en esta tierra, le gustaba estar en el hogar de María, de Marta y Lázaro, en Betania. Recordemos que cuando hablamos del corazón, no nos referimos al órgano cardíaco muscular que bombea la sangre, sino que nos referimos al centro de nuestra vida espiritual. Es por medio de la fe que entramos a gozar de la morada de Cristo en nosotros. Y esto implica una constante rendición a Él. Nos habla del señorío de Cristo en nuestra vida. Jesús no solo es nuestro Salvador, Él quiere ser nuestro Señor. Vemos aquí la implicación de cada uno de los miembros de la Trinidad. Se le pide al Padre que fortalezca a los creyentes por medio del Espíritu Santo para que Cristo pueda vivir cómodamente y a sus anchas en el hogar de sus corazones. Luego dice, arraigados y cimentados en su amor. Pablo usa términos de la botánica y de la construcción. La raíz de una planta de alimento la raíz de una planta da alimento y soporte. El cimiento de un edificio es el fundamento en que descansa. Voy a citar aquí unas frases del hermano Graham Scrooge, que ya no vive, un creyente, que escribió en un libro Oraciones de Pablo en prisión, y dice que el amor es el terreno en que nuestra vida ha de tener sus raíces y es la roca sobre la que nuestra fe ha de reposar en todo momento. Esto significa estar establecidos en el amor como una forma de vida, la vida de Cristo manifestándose en el creyente. Continuamos con el versículo 18. Pablo nos dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Las anteriores peticiones nos hablan de un plan para el desarrollo espiritual, para preparar al Hijo de Dios, para que sea plenamente capaz de comprender con todos los santos. Y vamos a ver una tercera petición. Esta es la tercera petición. Antes de pasar a las 4 dimensiones que Pablo menciona aquí adelante, observemos que Pablo hace énfasis en con todos los santos. El tema es tan grande que cada creyente solo podemos captar una pequeña expresión del mismo. Por lo que es necesario todos estudiar, escudriñar las Escrituras, discutir y compartir con otros la palabra de Dios para que podamos comprender estas riquezas, este plan de Dios en Cristo Jesús. Ahora bien, estas dimensiones que vamos a ver enseguida no se refieren específicamente al amor de Cristo, aunque algunos lo consideran que sí, porque el amor de Cristo es mencionado por separado en el versículo 19. Estas dimensiones se refieren al misterio de Cristo, que es tan importante en esta carta a los Efesios. De hecho, estas 4 dimensiones las podemos encontrar en esta carta. Por ejemplo, habla Pablo de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. 4 dimensiones. Primera dimensión, la anchura. La anchura se describe en el capítulo 2, versículo 11 al 18. Usted lo puede leer. Y ahí se nos habla de la amplitud de la gracia de Dios al salvar a judíos y gentiles por la cruz de Cristo.
La anchura abarca a todos. Número 2, la longitud se extiende de eternidad a eternidad. En el pasado fuimos escogidos en Cristo, dice Efesios 1:4. En el futuro tendremos un eterno desarrollo de las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, según Efesios 2:7. Aquí tenemos la longitud. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. En la eternidad pasada fuimos escogidos en Cristo. En la eternidad futura gozaremos de sus bondades en sus riquezas en Cristo Jesús. Número 3, la profundidad. Nos dice Efesios 2 que estábamos muertos en delitos y pecados, en desobediencia. Estuvimos hundidos en un pozo de pecado y degradación. Cristo vino a este mundo de corrupción e inmundicia para morir en nuestro favor, dice Efesios 2, del 1 al 3. Por último, la cuarta dimensión, la altura. No solo hemos sido resucitados en Cristo después de haber estado muertos en pecado y delitos, sino que también hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús para compartir su gloria. Nos damos cuenta de estas 4 dimensiones: la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de este misterio en Cristo Jesús que Dios ahora nos ha revelado. Vamos al versículo 19 como la última parte de la oración de Pablo, y dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Una cuarta petición. En la realidad nunca podremos llegar a conocerlo o a comprenderlo en su totalidad, porque el amor de Cristo es tan vasto como un océano, sin bordes, sin límites. Pero podemos crecer, ir aprendiendo cada día que pasa. Pablo pide que podamos conocer y experimentar este amor de nuestro maravilloso Salvador y Señor. La culminación o cúspide de esta pirámide de peticiones que hace Pablo en su oración se alcanza cuando pide para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué significa plenitud? En el diccionario vemos que plenitud es el estado de una persona o una cosa que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. Colosenses 2:9 nos dice que toda la plenitud de la deidad mora en el Señor Jesucristo. Mientras más habita Él en nuestros corazones, mientras Él es el Señor de esta casa que es nuestra vida, nuestro corazón, y que Él se sienta cómodo en nuestra vida, mientras Él más habita en nuestros corazones por la fe, más somos llenos de la plenitud de Dios. Por último, en los versículos 20 y 21, Pablo termina su oración con una doxología. ¿La doxología qué es? Sencillamente es una alabanza a Dios. Viene del griego doxa, que significa fama u opinión, y logía o logos, que significa palabra o conocimiento. Una doxología es una frase, un verso de alabanza a Dios, y con esto cierra Pablo su oración. Dice el versículo 20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y voy a leer el 21 también: a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Las peticiones anteriores de Pablo son sorprendentes. Sin embargo, hace estas peticiones poniendo su mirada en aquel que tiene el poder y para quien no hay nada imposible. El hermano William MacDonald, en su comentario bíblico en la porción de la carta a los Efesios,
nos dice que Pablo nuevamente usa una pirámide, sobreponiendo palabra sobre palabra, y nos dice, y aquel, y dice, y quiero compartirles esta pirámide que él usa de palabras. Empieza con la palabra poderoso, y luego dice, poderoso para hacer. Luego, poderoso para hacer lo que pedimos. Sigue adelante en la pirámide, poderoso para hacer lo que pedimos o pensamos. Enseguida, poderoso para hacer todas las cosas que pedimos o pensamos. Y sigue adelante hacia la cima. Dice, poderoso para hacer todas las cosas más de lo que pedimos o pensamos. Y por último, llega al cúmen, a la culminación, a la cima de esta pirámide, poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Y todo esto, hermanos, lo hace según el poder que actúa en nosotros. Y cuando habla de ese poder se refiere al Espíritu Santo, que constantemente obra en nuestras vidas. Este Espíritu Santo que está constantemente buscando conformarnos a la imagen de Jesucristo, es decir, de amoldarnos al carácter de Jesús. Y cierra diciendo en el versículo 21, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El propósito de Dios en Cristo para la iglesia es darle la gloria en todo, y esto por todas las edades y los siglos, por la eternidad. En conclusión, mis hermanos, Pablo en su oración ha implicado a las tres personas de la Trinidad, un Dios en tres personas. Le ha pedido al Padre que fortalezca a los creyentes por medio de su Espíritu, por medio del Espíritu Santo, para que Cristo, el Hijo de Dios, pueda habitar, pueda reinar en su hogar, que es el corazón de los creyentes. Y todo esto con el propósito de que podamos comprender el plan maravilloso de Dios en Cristo, para que podamos darle gloria en la iglesia y como creyentes individuales en todo acto, pensamiento, acción, propósito y motivo en nuestras vidas. Y quiero concluir este mensaje con algunas preguntas. ¿Cómo recibe Dios gloria en la iglesia? ¿Cómo recibe Dios gloria en la iglesia? Lo que estamos haciendo en la iglesia está llevando gloria a Dios. Nuestras actividades, ministerios, están llevando gloria a Dios. ¿Estamos haciendo lo que Él nos ha ordenado que hagamos como iglesia? ¿Lo estamos haciendo con los motivos adecuados para la gloria de Él, no para nuestra gloria? ¿Lo estamos haciendo con humildad? ¿Lo estamos haciendo motivados por el amor? Una segunda pregunta. ¿Qué actividades en nuestra iglesia local deben dar la gloria a Dios? ¿Qué actividades? Pienso que todas, cada una de ellas, por más sencilla que sea, desde la actividad más sencilla, sea física, material o espiritual, hasta la actividad más compleja, diríamos, tenemos que darle gloria a Dios en todo. Por último, una tercera pregunta. ¿Qué actividades personales, qué actividades de cada uno de nosotros glorifican a Dios? Lo que estoy haciendo con mi vida, todos los días, cada día, ¿está glorificando a Dios? Mis palabras, mis pensamientos, mis acciones, ¿le están dando la gloria a Dios? Es importante entender esto, recordando que el tema principal de esta carta es la gloria de Dios en la iglesia.
Hermanos, gracias. Los animo a entender, procurar en oración, en lectura de su palabra, pedirle a Dios que nos fortalezca en el hombre interior. Más que peticiones materiales y físicas, enfocarnos en lo espiritual para que seamos la clase de personas que Él quiere que seamos, en donde Cristo habite, se sienta cómodo, Él sea el Señor en nuestra vida, que no lo tengamos ahí en un rinconcito de nuestra vida, como nuestro sirviente, como nuestro mayordomo, para que haga lo que nosotros queremos, sino que sea todo lo contrario, que Cristo sea el Señor en nuestra vida, en nuestra persona, en nuestro corazón, recordando que el corazón es el centro de nuestro ser, de nuestras motivaciones, de nuestras decisiones, y que Cristo venga a habitar por la fe en nuestros corazones para que podamos transmitir a los demás el incomparable amor de Cristo. Dios les bendice, hermanos. Hasta luego.